Hola amigos, mi nombre es Fernando Torres y este es otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy, después de un tiempo por estar medio enfermito, disculpen que he desaparecido, pero me estoy todavía recuperando de la voz. En todo caso, vamos a tratar de ver aquello que habíamos dejado pendiente en el último video, es decir, empezar a ver las operaciones militares de forma más pormenorizada. Lo que vimos en el último capítulo fue un vistaje por arriba de lo que es la campaña de Corrientes, pero bueno, ahora vamos a por ellos y vamos a tratar de explicar un poco mejor. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Muy bien, bueno, antes de que me olvide y sobre todo quiero agradecer a aquellos que han donado para este canal importante. Siempre aclaro, o si no lo aclaro ahora, este canal no está monetizado, es decir que yo no estoy haciendo dinero con esto, no es la intención, vivo de otra cosa, pero al margen, lo cual está muy bien aquellos que lo hacen, pero en todo caso sí para el tema de ciertos gastos como puede ser las cámaras, lo que es el traslado y lo que va a ser otras cuestiones que estamos tratando de organizar. Tu donación es muy importante y quiero agradecer a aquellos que con la mejor onda han donado, porque eso sirve muchísimo, me sirve para poder realizar y mejorar en la idea de ir a los campos de batalla, que va a ser próximamente. Esperamos que salga todo bien para empezar a trabajar en el campo de batalla exclusivamente, o en todo caso sumándole, pero como sea les quiero agradecer muchísimo. Y para los que no han donado, bueno, este es tu momento, el reconocimiento y las gracias. Realmente esto es fundamental cuando uno quiere hacer historia, cuando uno quiere tratar de ser lo más objetivo posible, cosa que es un poco difícil, ya lo hemos comentado en otros episodios. Esta cuestión de la subjetividad que tenemos como sujeto y objetos de estudio, está claro que lo que podemos en todo caso es largar toda la carne al asador y que ustedes sean quienes, bueno, con distintas posturas, formulen preguntas, participen o en todo caso tomen y lleguen a sus propias conclusiones. Nuestras conclusiones, las que yo doy acá, son parciales. Están obviamente sostenidas con investigación, con datos, con citas, con bibliografía, pero no es la verdad absoluta. Es una posición que puede resultar bastante sólida, que es en todo caso la que actualmente se enhebran en las altas casas de estudio. Pero ojo, por eso tu contribución, tu participación, no solamente económica, sino también en el debate, que es la idea. Acá no hay una idea unívoca, sino cruzar con información, no solo con opinión, no alcanza la opinión. Por eso siempre digo, todo decimos sí, esto o lo otro, no, pero dame el fundamento, ¿por qué sostenés? No, estás equivocado, no sirve. Pero lo que nos interesa en todo caso, o a este canal y a este programa, es tratar de arribar a alguna verdad relativa, histórica, demostrable. No sé si lo lograremos, pero bueno, acá estamos en esa lucha. Desde ya, muchísimas gracias por compartir esta batalla esta batalla cotidiana de la historia, y la batalla que hoy vamos a tratar es específicamente la batalla naval del Riachuelo. En el capítulo anterior hemos especificado, hemos tratado sobre todo sobre esta segunda etapa de la guerra de la Triple Alianza. La primera había sido la invasión por parte de Francisco Solano López a lo que es el Mato Grosso, y en la segunda, en la que nos interesa específicamente a los argentinos y que es el detonante de lo que va a armarse como lo que se conoce como la Triple Alianza, el tratado, es la invasión a Corrientes. Y en ella hemos hablado de distintos enfrentamientos. Hoy vamos por el primero en importancia. El primero, por su centralidad, fue sin lugar a dudas la batalla del Riachuelo, acaecida el 11 de junio de 1865, en donde se enfrentaron una escuadra brasilera y la escuadra paraguaya en el combate naval más importante de la guerra. El lugar de dicho enfrentamiento fue en el río Paraná, muy cerca al sur de la ciudad de Corrientes. La escuadra imperial del Brasil, al mando del vicealmirante Francisco Manuel Barroso da Silva,
que operaba desde Abril en el Paraná, se encontraba apostada en principio en Goya, y su misión había sido la de impedir la llegada del material militar al Paraguay procedentes de Europa, aunque también iban a transportar a una fuerza al mando del general Paunero en su breve toma de Corrientes el 25 de mayo. Y aquí contesto un poquito, aunque lo he contestado en las observaciones y en el foro que se produce de discusión cada vez que subo un video, lo cual es espectacular, de eso se trata. Bueno, por ahí algunos de aquellos que son bastante asiduos me señalaban que no, que en realidad el primer combate de relevancia había sido la toma justamente por parte de Paunero de la ciudad de Corrientes. Bueno, yo no estoy de acuerdo, si bien es un combate, está claro, y fue anterior, es verdad, a lo que es la batalla del Riachuelo. Para mí, para muchos historiadores, no para todos, esto no está cerrado, estoy dando una opinión historiográfica, no es tan importante dado su brevedad, dado su propia eficacia y su, digamos, continuidad. A ver, esta idea que en algún momento enhebraremos, la diferencia entre combates y batallas decisivas, que es otra taxonomía, que en el caso de los combates solamente van hacia lo que es un nivel táctico. Una batalla llega a un nivel estratégico operacional, y la batalla decisiva es una que define específicamente toda una campaña o una guerra. En este caso estamos hablando de un combate que, si bien tiene su importancia, no lo vamos a negar. A ver, hay argentinos que murieron y también paraguayos que merecen todo nuestro honor. No le estamos restando ni bajando los números, sino que en comparación el primer enfrentamiento militar importante que cambia y que estratégicamente empieza a tener importancia es el del Riachuelo. Pero hablando específicamente del combate o de la toma de Corrientes, diremos al respecto que las tropas que estuvieron ahí, según Ruiz Moreno, fueron las siguientes: la Legión Militar con 245 hombres, una fuerza del Batallón 1 de línea de 145 soldados, integró el Batallón 3 de línea con 264 soldados y la Compañía de Cazadores del Batallón 2 con 74 hombres, haciendo un total de 8 jefes, 47 oficiales y 670 soldados. Bien, en principio, dos compañías de la Legión Militar al mando del teniente coronel Charlone, bueno, son los que avanzan mientras la artillería de los barcos, los buques brasileros, arrasan sobre las alturas, lo cierto, sobre las barrancas. Van a ir sumándose otras compañías y batallones, los infantes del teniente coronel Ignacio Rivas, que también van a tener un desempeño, y va a ser justamente uno de los heridos, el abanderado de la Legión Militar, en este caso Francisco Paz, hijo del vicepresidente de la Nación Argentina en ese momento, que era Marcos Paz. Aclaro, y esto es muy interesante porque en esta guerra, esto no lo he dicho, pero lo digo, aprovecho para decirlo ahora, se da muchísimo el tema de la participación de todas las clases sociales. Las clases altas van a participar y van a tener sus caídos. Esto tal vez sea la última en la que se pueda ver esto, pero en todo caso, o la más importante en la que se pudo observar esto, pero es interesante este caso, que bueno, ya lo hablaremos. Pero en todo caso, lo cierto es que finalmente se doblega al enemigo, que tiene aproximadamente unos 800 muertos según Paunero, y dando, en el caso de Paunero, 3 veces menos los propios. Bueno, esto es discutible. George Thompson dice que fueron en realidad la mitad, es decir, unos 400, se toman varios heridos y hay varios muertos, digo, de ambos lados, pero en todo caso, ¿por qué digo que esto carece de importancia? Bueno, va a ser muy criticado tanto por si bien se le felicita a Paunero, va a ser criticado por el ministro de Guerra, Gelioves, y por el mismísimo Mitre, que dice al respecto lo siguiente. Mitre lo consideró como un combate, en todo caso, más bien un brillante hecho de armas que una buena operación de guerra. Bien, en todo caso, ya para la noche del 26, al otro día,
se tienen que ir porque tropas de paraguayas del Paso de la Patria, que vienen del Paso de la Patria, van directamente hacia ahí. O sea que no tiene una incidencia muy importante finalmente este combate. Como sea, 6 días después se va a producir entonces la batalla naval que nos ocupa, en donde encontramos a la flota brasilera apostada del lado chaqueño, muy cerca de la ciudad de Corrientes, nuevamente ahora en manos paraguayas. Es interesante señalar que en todo caso los paraguayos van a dominar toda la tierra, ¿sí? Hasta aproximadamente Goya, van a ir conquistando, y las aguas van a estar en manos de los aliados, o más específicamente de la escuadra brasilera. Esta escuadra naval, o la Fuerza Imperial Naval, estaba integrada por la fragata de hélice Amazonas y las corbetas a vapor Beberibe, Belmonte y Paranaíba, sumadas las cañoneras a vapor Ipiringa, Mearín, Iguatemi, Araguarí y Jequitininoja. Tenían en conjunto una capacidad de fuego de 59 cañones y una fuerza entre tripulantes e infantes de marina de 2.461 hombres. Bien, en todo caso podemos decir que esta flota, esta escuadra naval de los brasileros era la más grande y era moderna. Brasil contaba en ese momento con la flota más grande de toda la región, aproximadamente unas 45 embarcaciones de guerra específicamente, de las cuales 33 eran a vapor y 12 a vela, ¿sí? La matemática 0. 45 dije entonces, pero que eran exclusivamente de guerra. ¿Y por qué se daba esto? Bueno, porque Brasil tiene un litoral enorme, ¿sí? y costero, y una política naval al mejor estilo británico que hizo de su principal fuerza la naval. Mientras que en el caso, por ejemplo, paraguayo, es su ejército, su enorme ejército, el que por lo menos en principio impone ese respeto. Y en el caso de los argentinos podemos decir que tanto argentinos como nuestros queridísimos hermanos uruguayos tenían lo que se conoce como experiencia de combate, pero Brasil se destacaba por una enorme flota, de las cuales 17 de sus naves ya estaban destinadas para esta guerra en lo que es el Río de la Plata, y son las que actúan en 3 divisiones que van a ir remontando el Río de la Plata. Pero claro, ustedes piensen que son naves pensadas para la navegación a ultramar, no para la navegación fluvial. Si bien son enormes masas de acero, en muchos casos, vapores ultramodernos con armas y cañones de largo alcance, lo cierto es que no conocen ni el río ni su profundidad y calado, y por lo tanto esto va a llevar a un montón de dificultades en cuanto a su movilidad y al miedo de arriesgarla o perderla. Ya comentamos también que había un resquemor y desconfianza con los argentinos que se ve en muchos aspectos que iremos desarrollando, pero que ya hemos comentado en el video anterior. Entonces todo esto, estas supuestas ventajas que tienen los barcos brasileros, no sé si son necesariamente tan aprovechadas o tan aprovechables en la navegación en el río. Pero en todo caso, frente a esta flota que, por ejemplo, en el Amazonas tenía hélices traseras metálicas, eran verdadera máquina de guerra, ¿cuál era en todo caso el plan que tenía Francisco Solano López, que tenía también su flota, de la cual ya hablaremos, cómo estaba conformada y de qué características tenía? Pero en todo caso, ¿cuál era el plan? Bueno, el plan, que lo voy a sintetizar ahora, pero después lo vamos a ir desarrollando, era acercarse y tomarlos por sorpresa, abordar esos barcos y quedarse con los que pudieran, ¿sí? Pero bueno, en este sentido dice Francisco Doria Toto en su obra Maldita Guerra respecto de Francisco Solano López y su estrategia. Dice Doria Toto: uno de los muchos errores de Solano López fue conducir la guerra desde Asunción, lejos del teatro de operaciones, a donde solo se aproximó el 9 de junio, pero para instalarse en Humaitá. Desde allí ordenó el ataque a la escuadra imperial a fin de liberar el río Paraná y permitir que su ejército en Corrientes se dirigiera al sur.
Bien, una vez entonces en Humaitá, entre el 9 y 10 de junio se apresta la flota que va a salir para el 11, con la intención entonces, como ya dijimos, de tomar por sorpresa a la flota brasilera y en todo caso destruir a aquellos que se intenten escapar. ¿Cómo estaba conformada la flota paraguaya? Bien, estaba formada por 8 embarcaciones. El único vapor a rueda acorazado era el Tacuarí, el resto eran vapores a rueda, pero en este caso vamos a ver que eran en su mayoría mercantes. Y estaba integrada por el Paraguarí, el Higuerey, el Marqués de Olinda, el Jejuy, el Salto Oriental, el Pirabebé y el Iberá. Dicha cuadra estaba bajo el mando del viejo capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa y tenía una potencia de fuego de 36 cañones y contaba con 972 combatientes. Es interesante en todo caso remarcar esto que comentaba recién y que para eso vamos a citar a George Thompson respecto a las embarcaciones. Dice George Thompson: todos los vapores excepto el Tacuarí eran mercantes y tenían sus máquinas muy afuera de la línea de agua y por consiguiente muy expuestas a las balas del enemigo. De esta manera estamos señalando esto, que justamente eran muy susceptibles a que al estar por fuera, para arriba del agua, una bala podía destruirlas o inutilizarlas. No eran barcos de guerra, no estaban preparados. Pero también se incluyeron unas extrañas embarcaciones, unas 6 chatas, que eran embarcaciones que eran pequeñas, bastante pesadas a pesar de todo, que tenían unos cañones potentes y que se habían construido unos 2 o 3 años antes. Se trataba de embarcaciones que variaban de entre 15 y 40 metros y no poseían remos, velas o cualquier otro mecanismo propulsor. Por lo tanto, debían ser remolcadas hasta el lugar donde actuarían y allí deberían permanecer ancladas. Bueno, entonces estas chatas que estaban a ese nivel eran muy difíciles de destruir. Si no se les apuntaba y se les daba directamente, era muy difícil inutilizarlas. Y a esto habría que sumarles unos 20 cañones aproximadamente una batería importante que se habían puesto cerca del riachuelo del lado argentino y unos 2.000 o 3.000 fusileros, todos al mando del mayor Brugués, que estaban para justamente impedir el escape de quienes no fueran tomados por el proyecto de idea de táctica que tenía en este caso Francisco Solano López. En la noche del día 10 de junio zarpó la flota paraguaya dirigida por el Tacuarí, buscando con la sorpresa y menor calado que les daba mayor maniobrabilidad superar la potencia de fuego brasilera. Pero una avería en la hélice del vapor del Iberá retrasó la operación, ya que no avanzarían hasta reparar este desperfecto, alcanzándolos la madrugada. Por otro lado, el llevar las chatas les hizo ir mucho más lento. De esta manera se perdería el efecto sorpresa. El día 11 de junio, pasada las 9:30 de la mañana, se pensaba llegar, piensen ustedes, a las 4 de la mañana, desde el buque brasilero Mearim, que estaba en el centro de la línea de barcos brasileros, dio la alarma preparándose para el combate, ya que buena parte de las tripulaciones estaban en tierra, habían desembarcado y había que darle a las calderas de los buques tiempo para que tengan presión. Los barcos paraguayos no se aproximaron tanto, teniendo a su izquierda la isla Noguera, intercambiando disparos de cañón a una distancia de menos de 1.500 metros. El vapor Jejuy del Paraguay recibió varios impactos. Pensemos que los cañones brasileros eran más potentes y de mayor alcance. Específicamente, uno de los disparos dio en la caldera que lo dejaría a la deriva, junto con su chata. Otras 2 chatas también serían destruidas. Una de ellas quedó hundida y la otra varada en la isla Palomera. La escuadra paraguaya continuó pasando la isla Cabral y viró poniéndose al sur de la boca del riachuelo contra la costa, dejando los remolques de las 3 chatas que le quedaban. Allí estaban también la artillería y los fusileros paraguayos apostados para el combate. Mientras tanto, la escuadra brasilera se dividía con 3 naves que estaban adelante formando una barrera para detener cualquier escape al norte del río, cerrando el paso. El Jequitinhonha es dañado y encalla, recibiendo entonces la ayuda del Parnavia.
pero justamente al estar encallado empezó a recibir el fuerte fuego de la artillería y de los fusileros. El otro bloque de la escuadra brasilera, vemos al Belmonte, que se encuentra en la punta también recibiendo fuertes daños, pero inmediatamente el Amazonas se ubica a la cabeza de la columna. Ante la situación del Jequitinhonha, que se habían quedado encallados, se aproximan a toda máquina los vapores paraguayos Tacuarí, el Paraguarí y detrás el Salto Oriental y el Marqués de Olinda. En ese momento el Parnavia embestirá al Paraguarí obligándolo a ir a encallar a la isla Palomera, pero también el Parnavia quedaría varado en la misma isla. Es entonces que el Tacuarí intenta tomarlo por babor junto con el Salto Oriental por estribor y el Marqués de Olinda por la popa. Pero aquí aparece entonces una de estas cuestiones que son parte de la imprevisión. No tenían garfios para poder abordar al barco brasilero, que tenía por lo menos 2 metros de altura más, ¿sí? Y es en esta operación en donde el jefe de la escuadra paraguaya recibe su herida, que 4 días después terminaría con la vida de Mesa. Mientras tanto, el resto de la escuadra brasilera, que había dado la vuelta, estaba nuevamente en combate 1 hora después. Del otro lado de la batalla, el Mearín acude para ayudar al Belmonte, que estaba en la isla Cabral. El Amazonas entonces embiste al Jejuy y lo hunde. También va a embestir a las Chatas, que quedarían destruidas. Y luego avanzará contra el Marqués de Olinda y el Salto, embistiéndolos también y uniéndolos. Mientras tanto, en ese momento, el Beberibe y el Paraguarí barren la cubierta del Parnaíba, escapando luego junto al Iporá y el Tacuarí rumbo a Humaitá. Quedan de esta manera varios buques paraguayos hundidos o averiados. De esta manera se pierde la posibilidad de ganar esta batalla y vamos a dar entonces los números del resultado de la misma. Vamos a ver que 3 buques fueron hundidos y 1 quedó inutilizado por parte del Paraguay, más las 6 chatas perdidas, 400 muertos y cientos de perdidos y desaparecidos. En el caso brasilero, un buque queda perdido, el Jequitinhonha, 2 inutilizados temporalmente, sumado a 123 muertos, 130 heridos y desaparecidos. De esta manera podemos resumir el resultado en cuanto a su posibilidad más rápida a lo largo y estratégicamente en las palabras de Miguel Ángel de Marco, que dice lo siguiente: el Paraguay perdió definitivamente su línea de comunicaciones fluviales con el exterior y por ende la posibilidad de recibir elementos de guerra. En cuanto a los aliados, a raíz de esta victoria lograron el dominio absoluto del Paraná y con ello la seguridad de los envíos de armamentos, víveres y hombres. Obtuvieron facilidades para realizar operaciones combinadas contra la retaguardia de los adversarios y estuvieron en condiciones de dificultar la acción enemiga sin temor a las posiciones de artillería de Riachuelo. Así, en pocos días se desbarató todo el plan ofensivo del Paraguay. Bien, entonces con esta batalla, la más importante de la guerra, no la única batalla naval, hay otras, ¿sí? Se decide bastante, pero es interesante que el 12 de agosto se produce un pequeño combate naval en donde participa el Guardia Nacional, en este caso la nave insignia de la República Argentina, que acompañaba a la flota más importante brasilera, en este caso el Guardia Nacional comandada por el coronel José Murature, que ya empieza a quejarse de esta actitud que tienen los brasileros de desconocimiento de las operaciones en este tipo de río, ¿no? Seguramente lo harían mejor o se descollarían más en una guerra naval lentamente en ultramar. Pero en todo caso, dice José Murature en una carta al gobernador de Corrientes, Lagraña, le dice las siguientes palabras:
Mañana marchamos de aquí junto a la escuadra brasilera. Hoy recibí el anuncio de Barroso y tengo que seguir sus movimientos. Ya estoy cansado, mi amigo, de luchar con esta gente. No conocen el terreno que pisan, ni tampoco saben lo que es la guerra. Usted conoce demasiado bien lo que he hecho y lo que hago, pero yo, francamente, hasta vergüenza me da no decirles nada. Vamos a dejar 40 leguas abandonadas al enemigo por miedo a unas baterías que se pondrían. Esto se refiere a que, bueno, justamente con el avance de los paraguayos sobre territorio correntino, decide Barroso no quedarse río arriba, sino justamente avanzar hacia el Paraná, sobre el Paraná abajo, aguas abajo, y tenía miedo al sur de Bellavista, en el Paso de las Cuevas, que se suponía que había una batería importante, lo cual es cierto, cerca de 40 cañones al mando nuevamente del comandante Brugues y unos también 3.000 fusileros más cohetes a la Congreve o Congreve, como quieran, que estaban apostados, ¿sí? Razón por la cual era temeroso, lógicamente, en este caso Nobleza Obliga tenía razón, más va a dar la orden Barroso de que todo lo que sean innecesarios en cubierta, marinos y combatientes que vayan bajo cubierta y que despejen porque era peligroso. Y bueno, en este sentido Murature sigue con su tesitura. Quedan varios en el Guardia Nacional que va a recibir en un intercambio de disparos y va a producir varios muertos. Creo que en este caso tenía razón Barroso, aclaro, pero en todo caso allí es donde yo ya comenté en el video anterior que muere tanto el hijo del comandante directo del Guardia Nacional, en este caso el hijo del comandante Pi, que era Enrique Pi el que muere, y el hijo de Ferré, del ex gobernador de Corrientes, que también fallece, más es herido un subteniente y hay unos 11 heridos y algunos muertos más, mientras que en el caso del Brasil también tienen una interesante cifra que ahora las voy a ir poniendo para que ustedes lo tengan. Entre muertos y heridos tenemos 21 muertos brasileros y 38 heridos que llevaron finalmente a que fueran fondeados toda la escuadra en el rincón de Soto al norte de Goya. Como sea, entonces vemos que la guerra empieza a cobrar sus vidas en el campo de batalla, no solamente en la cuestión de los muertos que se producen, como vemos y como hemos visto en el video anterior, muchísimos no tanto en el campo de batalla, sino en los mismos campamentos por enfermedades, por disentería, por distintos motivos que ya ahora acceden a este video, pero empezamos a ver que la muerte en el campo de batalla empieza a darse. Pero ahora van a venir las operaciones militares sobre tierra y eso será el tema del próximo video de la historia desconocida en esta gran saga de la guerra del Paraguay. Así pues, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima batalla!